Entonces, de nuevo, buen día. Voy a compartir pantalla. Ya estamos entonces en este capítulo 3, que es manejo ecológico de la fertilidad del suelo. Habíamos visto un poco de todo lo que es el manejo ecológico y estábamos entonces por esta propiedad. Voy a hacerles un repaso sobre estas propiedades. Recuerden que siempre vemos el suelo como, se me abrió esto. Siempre vemos el suelo como un manejo tridimensional, ¿no? Tridimensional, ¿por qué? Porque tiene entes físicos, químicos y biológicos. Entonces, al tener entes químicos, físicos y biológicos, siempre debemos pensarlo en todas esas tres vías. Entonces, para repaso solamente. Dentro de las propiedades, entonces, tenemos que hay unas físicas. Estas son algunas, como la porosidad, la textura, la infiltración, la densidad aparente, el color, la humedad. También existe la profundidad, otros vemos más como más a profundidad, pero de los temas, las propiedades físicas. Sin embargo, como siempre les reitero, pues sé que ustedes no van a ser agrónomas, entonces con que sepan que existen mínimamente estas, entonces vamos a estar bien. Dentro de propiedades químicas, vamos a ver algo del que es el pH. Recuerden la escala de pH de 0 a 14 para un pH normal de cualquier tipo de sustancia. La SI, que es la capacidad de intercambio catiónico. Voy a darles un pasón de esto. La materia orgánica del suelo, la conductividad eléctrica, la salinidad y la acidez. Ya en propiedades biológicas, entonces vemos un poco de la biomasa, fauna, algunos de sus agentes o principales actores, y entonces algo de respiración microbiana. Bueno, la textura, como les decía, es una de las propiedades físicas del suelo, es una propiedad exclusiva de la fase sólida del mismo y depende mucho del material parental, ¿sí? Depende muchísimo del material parental. Recuerden que el material parental entonces es como lo primero que viene desde los perfiles, la roca madre, todo eso por meteorizaciones de los 5 agentes que ya vimos, entonces se van meteorizando y también por meteorizaciones físicas, químicas y biológicas, lo cual eso entonces ya da todo lo que es la textura. Y tenemos 3 agrupaciones para la textura, o 3 grupos. Dividimos en arenas con una inicial que es la A, siempre en mayúscula, la L de limo y la AR de arcilla. Aquí teníamos el triángulo textural que también lo habíamos repasado un poco. Y este es un ejemplo muy básico cuando un suelo tiene un reporte de 50% de arcilla, 10% de limo y 40% de arenas. En este lado izquierdo tendríamos los porcentajes de arcilla y si decimos que tiene 50% simplemente se busca, esto va desde abajo hasta arriba, de 10 a 100, todo en porcentajes, entonces arcilla 50%. Entonces vamos aquí les puse con amarillito. Limo, 10%, solamente 10% de limo, esta parte derecha, entonces tenemos parte derecha superior, 10% de limo y 40% de arena. Cuando se unen estos 3 puntos, entonces allí determinamos, de acuerdo al triángulo textural, por ejemplo aquí cae sobre la arcilla. Entonces significa que este suelo es un suelo con una textura arcillosa, ¿sí? Suelo arcilloso, le dicen también algunos. Entonces, esa textura arcillosa. Y así de acuerdo entonces a los porcentajes, se van uniendo los puntos y puede caer entonces en franco arcilloso, franco arenoso, o franco arcillo arenoso, y dependiendo de eso le vamos a dar dando un nombre. ¿Sí?
Recuerden que si tienen cualquier pregunta, con mucho gusto me la hacen, pueden interrumpir en cualquier momento. Esto les dije que es una de las prácticas que deben de realizar. Les voy a habilitar para poder iniciar ustedes a hacerla. Ya pueden ir viendo los videos soporte o videos ayuda para realizar la práctica de textura al tacto. Esta textura al tacto es muy válida y muy valiosa cuando queremos hacer en campo alguna determinación básica de lo que es la textura. Sin embargo, esta no es la mejor opción cuando vamos a hacer un estudio serio, cuando hacemos una investigación seria. Debemos hacerla y determinarla es en laboratorio, ¿sí? En laboratorio, por el método de Bouilloux, de la pipeta. Entonces, ya hay determinaciones dentro del laboratorio que esas son las acertadas para investigación, ¿sí? Ok, esta tarea es la misma que está en el campus virtual, la cual van a ir realizando, primero leyendo sobre la textura, viendo los videos soporte o ayuda y luego entonces autograbándose su propio video. Recuerden que en el video siempre incorporen por favor sus nombres, siempre incorporen por favor lo que es el lugar donde se encuentran, algunas características del paisaje sirven, porque mucho de eso ayuda para entender un poco todo el agroecosistema. También recuerden que en el video o deben de ir narrando ustedes o deben de ir escribiendo paso por paso qué se hizo, cómo se hizo. Y esto entonces para este propósito lo van a enseñar a cualquier miembro de su familia. ¿Ok? Ahora pasamos a otra determinación, a otra característica que es propiedad más bien, que es el color. Licenciada, ve, ¿Sí? tierra es la que vamos a hacer de la tarea, es la misma que estamos utilizando para nuestro cultivo o cualquier tipo de tierra. Cualquiera, pero le sirve mejor, esto es un muy buen apunte, le sirve mejor hacerla entonces de su propio cultivo, porque lo que queremos es que conozcan tanto ya su cultivo y todo su huerto, que esto les va a ayudar a saber cómo deberían de regar, a saber y a leer un poco más sobre las características del suelo donde tienen su huerto. Entonces, eso es un muy buen apunte para que la hagan de allí, ¿sí? Entonces, en los videos tienen paso a paso cómo hacerla. Sin embargo, cualquier consulta, entonces ya saben. ¿Sí? Está bien. Ok. Entonces, el color es otra propiedad. El color es bien utilizado pues en todos los estudios de suelos. Simplemente lo observamos, pero aparte de eso, el color también tiene un matiz, tiene una pureza y tiene una claridad, ¿sí? Por ejemplo, un color negro, pues normalmente es debido a la materia orgánica y por eso mucha gente dice, uy, ese suelo es negro, ese suelo es bueno. De hecho, aquí piden mucho tierra negra en los viveros, ¿no? Tierra negra, es como lo he escuchado. Y así, por el ejemplo, pueden ir leyendo todo lo que está aquí en color rojo. Tiene óxidos férricos, óxidos y sesquióxidos de hierro. Entonces, se caracterizan esos suelos por ser suelos muy ácidos, por ser suelos que tienen muy poco, por ejemplo, calcio, magnesio, bajos potasios. Entonces, esos suelos casi siempre, de acuerdo a sus colores, por ejemplo, rojo, requiere enmiendas calcáreas, ¿sí? Que eso es otro tema que, bueno, ustedes no lo ven mucho, pero una enmienda calcárea es básicamente aportar algo que se llama carbonato de calcio para, asimismo, corregir el pH o corregir la acidez de ese suelo, realizar como una captura de un aluminio intercambiable, que es lo que a veces hace que esté ácido el suelo, y entonces ese suelo va mermando su acidez, ¿sí? Entonces vean que esta propiedad es bien importante.
Cuando tenemos esto, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se pone, esta se llama tabla Munsell, se pone a la par y vean que la tabla tiene todos los colorcitos. Entonces, este huequito es precisamente para poner el terrón de nuestro suelo. Lo ponemos por debajo, ¿sí? Entonces, alguna gente lo hace el terrón seco y el terrón en húmedo, ¿sí? Cuando está húmedo, entonces hay un color más intenso. Cuando está seco, pues entonces disminuye esa intensidad del color. Aquí entonces se pone y se va comparando. Esto es bueno que lo haga básicamente una sola persona por la apreciación de color que puede tener esa persona, ¿sí? Entonces aquí debajito lo ponen y va mirando cuál. Esto, como les dije, entonces aquí les recuerdo, tiene una claridad, tiene un matiz y tiene una pureza. Ya si está en inglés, entonces se le llama value, croma, ¿sí? Porque miren, la tabla Munsell, entonces esto es lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿uno qué hace? Uno apunta los nombres correspondientes al value, al croma, entonces el matiz y a todo. Uno los apunta y así mismo va llevando su registro, ¿sí? También el sistema Munsell se basa en 5 matices, ¿sí? Básicos. Entonces, rojo. Entonces, como es todo influenciado, todo es desarrollado, se desarrolló en inglés, entonces básicamente rojo, entonces R, amarillo, Y, entonces red, yellow, green, blue, sí, purple, y esto se va poniendo, por ejemplo, un terroncito amarillo rojo, entonces Y, R, ¿sí? Entonces así, es como un idioma, como uno va clasificándolo de acuerdo al color. Aquí les pongo entonces en inglés y en español el matiz, la claridad, el brillo, la pureza. Entonces esto lo busca aquí y se va apuntando al igual que los matices por letras. Entonces cada uno de los matices tiene una diferente tonalidad, eso siempre pues se da, que se especifica mediante el número entre 0 y 10. Por eso es que la intensidad va aumentando o disminuyendo y uno debe poner el terroncito de suelo y mirar entonces qué value representa, qué croma representa y así mismo lo va apuntando, ¿sí? Aquí vemos entonces este suelero, me imagino que es, y va mirando qué value representa ese suelo. Esta tabla Munsell es muy versátil, se presta para llevarla a campo. Entonces uno simplemente saca el color que cree que más representa y luego busca identificarlo lo mejor que se pueda, ¿sí? Miren aquí, les amplío la foto. Entonces se busca cuál y luego se apunta entonces las 3 características, ¿sí? Miren aquí YR, por ejemplo. Esta es tabla Munsell que también contamos con una del departamento de suelos si la quieren conocer en vivo y en directo. Bueno, ¿hay alguna pregunta de textura y de color? ¿Alguna pregunta de textura y de color? Máster, en la tarea van esos dos, textura y color. No, la textura sí, color no, porque ustedes no, pues no tienen la tabla Munsell. Pero la textura sí. Ok. En el videito que tienen que hacer, claro, es básicamente de textura. ¿Sí? Bueno, ahora vemos esta propiedad, es muy importante, se llama SIC, capacidad de intercambio catiónico, y es una capacidad que tienen los suelos. Siempre decimos básicamente retener y liberar cationes, ¿sí? Entonces siempre puede retener y liberar. Por eso se llama capacidad de intercambio catiónico. Entonces el suelo puede retener y liberar, pero ¿qué es lo que retiene y libera? Retiene y libera iones. Recuerden de sus clases de química, si llevan clase de química básica, entonces los iones se dividen en cationes, ¿sí? ¿Y en qué más? ¿En qué más se dividen?
A ver, niñas. ¿En cationes y en qué se dividen los iones? Aniones. Muy bien. Bueno, las que no recuerden, por favor, apúntenlo y lo consultan porque eso es de química básica, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué esta cantidad? Esto siempre lo dan los químicamente activos, partículas químicamente activas, son las arcillas y la materia orgánica, ¿sí? Son lo que le dan esas propiedades a SiC. Eso es lo que, por eso cuando se aumenta la materia orgánica, entonces aumentamos la SiC. O de acuerdo a la arcilla que tengamos dentro de nuestro suelo. Recuerden que toda esa viene desde el material parental y todas las transformaciones que han tenido el suelo y su formación. Entonces, va a depender de eso la SIC de ese suelo. Por eso hay suelos más fértiles, otros menos fértiles. Pero siempre nuestros aportes de materia orgánica nos van a ayudar muchísimo a que la fertilidad del suelo aumente. ¿Sí? Aportes de materia orgánica. Entonces, una medida de la cantidad de cargas negativas de un suelo y tiene influencia, obviamente, sobre un montón de propiedades, ¿sí? Los químicamente activos, entonces ya les dije, la materia orgánica y la arcilla. Esta es la forma como nosotros sabemos los rangos y vamos viendo si nuestra SiC, nuestro suelo, entonces está bien de SiC, está mal de SiC. La SiC es una propiedad muy importante, muy importante, es tan importante como la fotosíntesis en las plantas. Entonces estos son sus rangos. Vemos como una SiC baja es menor de 10 centimol por kilogramo de suelo. Esto se llama centimol carga. A veces pueden ver esta flechita, esta X, que se refiere a la carga y también pueden ponerle una C, ¿sí? Entonces, una C pequeñita en vez de C más. Entonces es lo mismo, se llama centimol carga por kilogramo de suelo. Así es reportado en los análisis y así es reportado desde el laboratorio. ¿Qué es lo que queremos siempre en un suelo? Y de todas las propiedades de pH, de SiC, de conductividad, todo. Lo que queremos es un equilibrio iónico. Es por eso que siempre buscamos que nuestra SiC sea de 10 a 20 centimol carga por kilogramo de suelo. ¿Sí? Eso es lo que queremos. ¿Y qué nos prendería una alarma? Bueno, que esa SiC baje en menor de 20. ¿Listo? Esto le llamamos alguna relación, por ejemplo, calcio-magnesio. Entonces, ¿qué pasa con esto? Todas las plantas necesitan alimentarse de 17 elementos esenciales. Entonces, como necesitan alimentarse esos 17 elementos esenciales, también necesitan un equilibrio entre esos mismos elementos. Por eso relaciones como estas, hay muchas otras, pero para que sepan que las relaciones es importante, ni que haya mucho, por ejemplo, calcio, ni que haya mucho magnesio, o que haya mucho potasio y haya poco magnesio. No, necesitamos un equilibrio, una relación y eso también tenemos parámetros para medirlo. ¿Sí? Esto es algo importante, solamente es un repasito pequeño, principales características de la arcilla. Recuerden que del suelo lo químicamente activo, los coloides químicamente activos son las arcillas y la materia orgánica. Entonces, la materia orgánica nosotros la podemos aportar por muchas pues enmiendas, bocachis, lombrihumus, muchas cosas que podemos hacer, la misma composta, con los residuos de cosecha que ustedes de cosecha, no, los residuos de la cocina y de jardín que ustedes están acumulando en ciertos lugares, todo eso se va a transformar en materia orgánica. Todo es materia orgánica, pero después va a pasar a ser. Entonces, toda materia orgánica tiene nutrientes, tiene minerales y tiene de los 14 nutrientes esenciales que aportamos. Son 17, pero solo aportamos 14 porque los otros 3 entonces los aporta desde la misma atmósfera y los aporta el mismo agua, ¿sí? Que es carbono, hidrógeno y oxígeno, que también requieren las plantas en grandes cantidades. Ok, estas principales características, esos son nombres de arcillas. Estos son tipos de arcilla, así se le llama, 1-1, 2-1, 2-1-1.
Esta es la SIC de cada una de estas arcillas. Entonces, si vemos aquí, ¿cómo se llama la arcilla que más SIC tiene? Al menos de estas que les muestro aquí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mujeres, ¿cómo se llama la arcilla que más SIC tiene? Clorita. ¿Ah? Clorita. Clorita. La clorita tiene una SIC ¿de cuánto? ¿De cuánto? De 10 a 150. Ajá. Ahora vean esta, por ejemplo, esta vermiculita. Tiene una SIC ¿de cuánto? De 120 a 150. Entonces tiene más que la clorita, ¿cierto? Entonces digamos que si uno pudiera elegir cuál de las arcillas tener en su suelo, pues sería bueno. Porque uno obviamente va a elegir entonces la arcilla que más SIC tenga, pero no es así tan fácil. Uno no puede elegir qué arcilla tener, pero lo que sí puede hacer es aplicar materiales orgánicos, ¿sí? Bueno, esto es algo básico sobre la SIC. Este siempre les digo que es un clásico de la fertilidad de suelos. Y pues como este capítulo es de manejo, entonces es necesario saber que existe esto. Digamos que esta es una arcilla, una materia orgánica. Todo el suelo está cargado negativamente. Siempre el suelo está cargado negativamente. Entonces aquí hay muchas cargas negativas y viene toda la fertilización, sea orgánica o de síntesis química, y se va a pegar a estas carguitas, ¿sí? Se van a pegar a estas cargas. ¿Qué pasa si no hay buenas fuerzas aquí entre ellos, buena fuerza de retención, y viene entonces mucha agua, como ocurre aquí en el norte del país? Si viene mucha agua, entonces muchos de ellos se van a perder por lixiviación, ¿sí? Se van a perder, es que se quitan aquí de este puestico y se vienen y se pierden para el suelo, ¿sí? Pero para más profundidades. Lo que queremos es que estén aquí. ¿Para qué? Para que luego ellos cuando la planta, digamos que por aquí están las raíces de la planta, cuando la planta y sus raíces vienen e intersectan, entonces ellos puedan quitarse de ahí y pasar a solución de suelo. Soluciones siempre es un solvente con un soluto, ¿no? Entonces pueda pasar a solución de suelo, la intercepte o la capte los pelos absorbentes de todo lo que es todo lo que es la planta, y entonces ahí mismo vaya y la absorba, ¿sí? La coma, como quien dice. Entonces, ¿qué cationes son los cambiables? Esto de cambiables quiere decir entonces los que se están pegando, los que están viniendo y yendo y yendo y viniendo y todo. Son cationes cambiables y crean como un enjambrecito, crean todo esto llenito. Entonces todo esto son carguitas negativas y vienen todos estos nutrientes, ¿sí? Vienen todos estos nutrientes y se pegan aquí, se adhieren, ¿sí? Entonces hay unos absorbidos y unos adheridos, ¿sí? Pero otros también que pasan aquí. Cuando viene aquí intercepta las raíces de la planta y pasan aquí a la solución de suelo, entonces se despegan de aquí y aquí los capta, los capta las raíces y los absorbe, ¿sí? Los incorpora a su sistema. Entonces, si es la arcilla, la materia orgánica, siempre es un dinamismo. Siempre como que se pegan, pero cuando la planta, ellos pasan aquí, la planta los absorbe, entonces vienen de aquí para adentro de la planta. Pero entonces siempre necesitamos que aquí
se cree ese dinamismo de que vayan algunos nutrientes, pasen aquí y otros pasen también a lo que es entonces hacer parte de la planta, ¿no? Para que ella pueda comer. Entonces esto solamente lo da, les repito, la materia orgánica y la arcilla, les da esas cargas negativas. ¿Para qué esas cargas negativas? Para que venga toda la nutrición, sea de fertilizante de síntesis química o sea de materia orgánica y puedan hacer todo ese dinamismo, puedan pasar a solución del suelo, puedan interceptarlo las raíces y pues puedan alimentarse las plantas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? De pronto les suena un poco enredado, pero si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer en este momento. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces sigamos aquí. Miremos un poquitico qué es el pH. ¿Sí? Dentro del pH, entonces, siempre decimos que el pH es el potencial de hidrogeniones y bueno, otro dice es la medida de la relación que existe entre los iones de hidrógeno en la solución de suelo. Solución, entonces piénsenlo como ese caldo que hay, ¿sí? Y hay alguien que dice que tiene problemas con el internet. Bueno. Entonces siempre ese pH está allí, ¿no? Como una de las propiedades químicas, ¿sí? Del suelo. Entonces la importancia, bueno, influye en muchas cosas, no solamente físicas, sino químicas y también biológicas. Y este pH es bien importante, ya que él determina la disponibilidad de nutrientes, ¿sí? Determina la disponibilidad de nutrientes, o sea que si los nutrientes pueden estar en un suelo, pero si no están disponibles, la planta no los puede tomar, no los puede interceptar, ¿sí? Entonces no puede realizarlo simplemente. Esto lo leen. Aquí quiero explicarles algo y es que el rango de pH normal va de 0 a 14, pero en suelo hablamos de un pH de 4 a 10, ¿sí? En suelo agrícola, como es el que necesitaríamos pues para cualquiera de nuestros proyectos ecoturísticos, ¿sí? Entonces, este suelo va con un pH de 4 a 10 para suelos agrícolas. Aquí piensen en el pH y piensen que siempre que estemos al lado izquierdo, entonces estaríamos cargados de hidrógeno, ¿sí? Y cuando estamos al lado derecho, estaríamos entonces cargados de OH, ¿sí? La neutralidad para suelos no es la misma neutralidad que encontramos para cualquier sustancia si hablamos de pH. Recuerden que cualquier sustancia tiene un pH. Entonces, esta neutralidad siempre para suelos, un rango ideal para suelos, hablando de pH, encontramos de 5,5 a 6,5, ¿sí? 5,5 a 6,5. ¿Por qué ese rango para hablar de un rango ideal de 5,5 a 6,5? Porque si ustedes ven aquí estas franjas, lo grande o lo pequeño de la franja de colores determina la disponibilidad de ese nutriente. Estos son los nutrientes, ¿sí? Nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, calcio, magnesio. Todos estos. Aquí falta uno que es el níquel, que ha sido durante los 15, 20 años incorporado como uno de el último micronutriente que ha sido incorporado como esencial. No todos los nutrientes son esenciales para las plantas, ya que en la tabla periódica pues existen muchísimos, pero no todos son esenciales, ¿sí? Para las plantas. Entonces de 5,5 a 6,5 encontramos como esta franja puede como abrazar a todos los nutrientes, ¿sí? Por eso esta franja es la ideal de tener los suelos.
en su proyecto ecoturístico que usted tenga, si tiene pues obviamente que ver con todo lo de suelos o tiene que utilizar el suelo, entonces tenga en cuenta que siempre este rango es el mejor, ¿sí? Tenerlo. Ahora, si yo lo tengo muy ácido, lo tengo muy básico, muy alcalino, entonces yo necesito hacer cierto tipo de correcciones, se llama enmiendas. ¿Para qué? Para yo poder siempre tener estos rangos o para al menos acercarme a ellos, ¿sí? Como en este rango está más disponible todos los nutrientes, pues en este rango es que mejor se van a desarrollar las plantas, ¿sí? Estos son simplemente niveles o escalas de pH para que miren que las determinaciones de pH, cuando yo digo determinación, quiere decir como, bueno, para ustedes les puedo decir como la medición de alguna característica, pero en laboratorio se llama determinar, ¿sí? En laboratorio decimos determinar. Entonces, la determinación de pH puede hacerse en KCl y puede hacerse en agua. Sin embargo, eso, pues, sus laboratorios y de acuerdo a sus suelos, la mayoría de suelos que le llegan al laboratorio, pues debe de como ir organizando y ir validando su metodología. Y la mayoría, pues, se hace en agua. Si existe cierta o una ligera diferencia, entonces hay que determinar qué tipo de suelo debería de ser determinado el pH en KCl y determinado el pH en agua, ¿sí? Eso entonces se hace en el laboratorio. Aunque también existen formas de tomar el pH en campo, ¿sí? Así como la textura puede ser al tacto, solo para cosas de campo, no para cosas de investigación. También el pH puede tomarse en campo, así son unas tiritas de tornasol, unas tiritas que venden por ahí y se miden. Entonces, se puede ver el pH, pero no tan exacto como en un laboratorio, ¿no? Bueno, en clasificación de la acidez tenemos 4 tipos de acidez. La acidez activa, la intercambiable, la no intercambiable y la acidez total. Entonces, en esta activa tenemos que esa acidez es debido a los iones hidrógeno en la solución del suelo. ¿Sí? Debido a los iones hidrógenos en la solución del suelo. Ahora, si ya hablamos de la intercambiable, entonces es por ese hidrógeno intercambiable, pero también por el aluminio, ¿sí? Porque la mayoría de veces, la acidez es debida entonces al aluminio intercambiable, la que genera esos movimientos bruscos de pH, ¿sí? Cuando hablamos de acidez, recuerden aquí, a ver, se las vuelvo a mostrar. Recuerden aquí, cuando hablamos de acidez, estamos en este rango, ¿sí? En este rango. Para suelos podemos hablarlos de rangos de 4 a 5, 5. Este rango, ¿sí? Y la alcalinidad, entonces ya vamos para este lado derecho. ¿Ok? Bueno, sigamos entonces aquí. 4 tipos de acidez, acidez activa, intercambiable, no intercambiable y la total. Entonces en la intercambiable medimos eso, el aluminio intercambiable y el hidrógeno, ¿sí? La acidez no intercambiable entonces se debe ya entonces al hidrógeno, pero también al aluminio y también entonces a otros grupos que andan por ahí. Y la acidez total, pues es la suma de todas esas acides no intercambiables, intercambiables y activas, ¿sí? Aquí volvemos al grafiquito, pero ya este grafiquito es no para todos los nutrientes y no para la acidez, para que la entiendan un poco. Entonces vean esta acidez de cambio y acidez real. Esta acidez real se encuentra en la solución del suelo. La real, la que estamos midiendo en solución. Porque aquí, pues estos hidrógenos entonces están adheridos a toda la partícula químicamente activa que es la materia orgánica y la arcilla. Entonces, como ellos están aquí adheridos, solamente medimos esta o decimos que esta acidez real es cuando ellos pasan, cuando se crea ese dinamismo de que se sueltan y vuelven acá y sueltan y vuelven acá. Entonces, si están ellos aquí en solución, entonces esa sería la acidez real, ¿sí? La acidez real que
mediríamos. ¿Ok? Aquí solamente es para que vean que no todos los cultivos entonces quieren ese rango de 5565, no todos los cultivos quieren o porque no está en 5565 entonces no se va a dar, no, el cultivo se da, pero la biodisponibilidad de nutrientes depende directamente del pH y es mucho mejor siempre tener en ese ranguito de 5565. Vean que si hablamos de 5565, ahí todos los cultivos se adaptan bien. Algunas excepciones por acá, ¿sí? Pero miren, está en 6.5 aquí, ¿sí? El arándano, bueno, le gustan suelitos más ácidos. Por ejemplo, acá a la alfalfa le gustan suelos más alcalinos o básicos, al igual que el centeno, que tiene un amplio rango de pH el cual se puede adaptar. Entonces, así tenemos que ir conociendo el rango de pH de nuestro cultivo, el rango de pH de las plantas que tenemos en nuestro proyecto agroecológico, nuestro proyecto ecoturístico, ¿sí? Entonces necesitamos ir conociendo qué rango de pH, sin embargo también necesitamos eso para saber si se nos va a adaptar, pero también necesitamos saber si yo requiero un aporte de cualquier enmienda, bien sea para alcalinizar más mi suelo o para volverlo más ácido. ¿Para qué? ¿O con qué fin? Con el fin de casi siempre estar en ese rango ideal que es 5.5 a 6.5. ¿Sí? Bueno, está la conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica siempre les digo que es la medida indirecta de la concentración de sales que se encuentra en solución de suelo. ¿Sí? Es una medida indirecta. Esto tiene mucho que ver con la electricidad, ¿sí? Con los conductores de electricidad. Entonces, existen, así como para el pH, existen pHímetros, potenciómetros que se llaman. Entonces, para la conductividad eléctrica también existen conductímetros y son aparaticos para poder medir entonces las conductividades, ¿sí? Estas entonces se miden en decisiemens por metro, está la unidad decisiemens por metro, ¿sí? Y es bien importante, esa conductividad eléctrica, es decir, como si usted va a hacer una limonada, entonces el solvente universal es el agua, ¿no? Y el soluto sería entonces todo lo que es el azúcar y el limón. Entonces digamos que una conductividad eléctrica baja es como que usted le echó demasiada agua y casi no le echó azúcar ni le echó limón. Entonces esa limonada le quedó muy aguada, esa conductividad eléctrica estaría entonces muy baja, ¿sí? Entonces nos estaría dando un suelo como no salino. ¿Qué es lo que queremos? Igual, así como no queremos un pH a ningún extremo, así como no queremos una SIC, no la queremos ni demasiado alta ni demasiado baja, todo lo queremos en un nivel medio, queremos todo un equilibrio. Entonces, así como queremos en equilibrio esas cosas, también queremos en equilibrio la conductividad eléctrica, ¿sí? ¿Qué sería lo mejor? Entonces, una conductividad eléctrica de 2 a 4, o sea, un suelo muy ligeramente salino, ¿sí? No queremos un suelo no salino, ¿por qué? Porque es que los nutrientes a la vez también son sales. Entonces, no queremos que esté sin nada de nutrientes, pero tampoco queremos que haya demasiados nutrientes, porque va a llegar un punto en que la planta no va a poder alimentarse, ¿sí? Bueno, ya aquí nos va a sacar el